La pregunta que hace aquí la compañera de ustedes de Radio Nacional es si estamos por hacer algún tipo de denuncia, y eso es una de las cuestiones que también convocan a esta reunión, porque efectivamente una de las alternativas que estamos evaluando, ya más que seriamente evaluadas, es hacer la denuncia contra el Estado Nacional en su conjunto por la persecución que se está haciendo a una comunidad en función de su forma de pensar, en función de su origen, en función de su religión, en función de sus convicciones. Esta es particularmente una comunidad que la pueden acusar de portar muchas cosas, menos armas, muchas cosas. Porque lo que porta esta comunidad es moral, es ética, es palabra, es arraigo, es respeto. Moral, ética, respeto, palabra, honestidad, que nos diferencia sustancialmente de quienes hoy nos están persiguiendo. Ellos no tienen eso. El gobierno nacional es claramente un esclavo con látigo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo lo que hace, lo hace en función de haber diseñado una hipótesis de conflicto que no tiene nada que ver con la vida de los argentinos. Allá por el año 2000 cometió una gaffe un ministro recordado por mucha gente por haber bajado el 13% de los ingresos en plena crisis. Hablo de López Murphy. Y ya reconocía que tenían un diseño que venía del Comando Sur sobre las hipótesis de conflicto que había que manejar en nuestro país. Era la protesta social, era la pobreza, pero también eran los conflictos de los migrantes, eran también los problemas religiosos y eran también los conflictos étnicos. Y lo enmascararon durante todo este tiempo con el verso de que aquí había potencialmente un problema de narcos, de terrorismo y de criminalidad agigantada. Y lo cierto y lo concreto es que nos estaban declarando una guerra de baja intensidad y empezaron a determinar a un enemigo, y ese enemigo se califica como al trabajador, como al pobre, como al que reclama, pero también las tres condiciones reúne esta comunidad: trabajador, pobre y que reclama, porque trabaja, porque no sale de su pobreza y porque además esta comunidad en la que yo nací, y orgullosamente repito hoy que yo nací aquí, esta comunidad es una comunidad particularmente vinculada con el reclamo de respeto y de dignidad, y de que sea considerada su derecho inalienable a profesar su religión, a pensar como se piensa, y sobre todo a no olvidar ni renegar de sus orígenes. Y aquí me voy a dedicar un poquito más al tema de la causa, porque una de las cosas que se está haciendo con la causa de Axel y de Gamal es reclamarle qué estaban haciendo en el Líbano. Pregunta que no se le hace a un hijo de italiano cuando viaja a Italia. ¿Por qué fueron 4 veces al Líbano? Y parece que ir a visitar familia es un delito. Pero además de todo esto, el fiscal Marijuán contempló que había viajes, por ejemplo, a Qatar, que había viajes a Turquía, que había viajes a Emiratos Árabes, con permanencia por más de un mes, o 20 y pico de días. Ignora el fiscal Marijuán que eso eran las escalas de los vuelos, y que si vos viajás al Líbano con Qatar en línea aérea, vas a hacer una escala en Qatar, como si viajás por Alitalia vas a hacer una escala en Roma. Lo mismo si viajás por Turquía. Evidentemente han tomado eso para empezar a demonizar a estos dos chicos que viajaron, uno 4 veces, el otro 2. Esta comunidad suele viajar en cantidad, en grupos,
porque entre otras cosas, el viaje en cantidad, en grupos, abarata los costos. Y se suele armar y ordenar ese tipo de viajes, que son muy prácticos, son muy económicos, y permiten que nuestra gente pueda ir a ver la tierra de nuestros ancestros. Dos de esos viajes son de estas características. El tercer viaje, que es el primero en realidad, el que hizo con toda la familia, fue a cumplir una promesa, porque Gamal había nacido con una enfermedad y se curó, y la promesa de su abuela era agradecerle a la nieta del profeta, y esa es la razón de uno de esos viajes. Y el otro viaje es el derecho inalienable que tenía Gamal de conocer más a fondo su religión, la religión que él practica. Así que viajó a Irán. Y en Irán le otorgaron un certificado por el curso que realizó, certificado que está escrito en inglés y en farsí, certificado oficial, donde ha quedado definitivamente establecida su calidad de musulmán estudioso. Estando en Irán viajó al Líbano. ¿Cuántos de los que están acá, de los que estamos acá, no sabemos que viajar de un lugar, de un punto más cercano, es mucho más económico? Por lo tanto, viajar de Irán al Líbano es como viajar de aquí a Santiago de Chile. Se abaratan los costos muchísimo. Ese es el otro motivo de su viaje. Viaje que se terminaron en el año 2015. A su turno, Axel viajó 2 veces solas, los dos en esos viajes de conjunto. ¿Pero qué tenemos? Tenemos que en enero de este año, la DAIA, la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas en la Argentina, a través de su abogado hace una denuncia diciendo que recibieron un mail anónimo por el cual una persona que no se conoce ni un solo dato señalaba a Gamal como que había mostrado un video en el teléfono, en un gimnasio, haciendo de algún modo, manipulando una ametralladora AK-47 de asalto, en un ejercicio que se lo atribuyen como miembro del Hezbollah. Y además denunciaba que había viajado él y el hermano. Esa denuncia, en enero del 2018, fue recogida en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y originó un conflicto de competencias entre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal. Finalmente, se determinó que era la justicia federal. Meses, largos meses, 8, 9, para definir esa situación. Mientras tanto, dicen que hicieron trabajo de inteligencia. Entre ellos, advertir que en el negocio de venta de jabón líquido, de detergente, de artículos de limpieza que está en la calle Chivilcoy 467, la verdad que no ingresa mucha gente. Y como no ingresa mucha gente, no se puede determinar de dónde viene la plata para que hicieran esos viajes. La inteligencia es la inteligencia que caracteriza a este gobierno y a particulares estados de algunos de sus integrantes, ministros, que tienen una inteligencia muy limitada, patética en algunos casos, porque llegan a ignorar que, por ejemplo, una casa de esas características tiene un sinnúmero de ventas que se hacen a domicilio, que se hace con clientes tan importantes, tan variados y tan blanqueados en su excelente relación con la familia Salomón, que uno de sus clientes, orgullosamente decimos, es la escuela judía que está en la calle Bahía Blanca. Esto el juzgado no lo sabía, esto inteligencia no se lo suministró, no le dijo estas cosas. Pero además, el juzgado los detiene a uno y a otro, porque en la casa de Chivilcoy 467 se encontraron armas. Y se encontró entonces una carabina, mejor dicho, un fusil Mauser de los años 20, que pertenecían al abuelo de los chicos.
Y se encontró un rifle de aire comprimido. Y se encontró armas cortas en un número que no supera en total las 10 armas, para una persona que era socia del Club San Huberto de Caza, porque se dedicaba a la caza, que tenía toda la documentación en regla de cada una de esas armas, que tenía además de todo eso la posibilidad concreta de adulterarla para cometer algún hecho, y sin embargo esas armas jamás salieron de esa casa a partir de la muerte del abuelo, ni están vinculadas a ningún tipo de hecho delictivo. Pero además encontraron cuchillos, ojo con la casa de todos ustedes, cuidado, y encontraron un palo, y encontraron una ropa parecida a la que tiene acá el compañero sentado ahí, así tipo camuflada. Y esto lo que ha significado es considerar que Gamal y que Axel tienen vínculos con Hezbollah y que constituyen esa célula. Porque también tuvieron la mala idea de traerse de allí un afichito del Hezbollah y una cara de Nasrallah, que es el referente del Hezbollah allí. Yo vengo de Cuba hace muy poco tiempo y he traído la cara del Che, he traído Fidel, he traído un montón de cosas. Me parece que es clara la cuestión. Todo este marco, todo este cuadro llevó al juzgado a detener, a entrar rompiendo todo, cuando además contaban con la colaboración de la familia sin necesidad de hacer eso, pero entraron rompiendo, y en esto también me quiero detener, porque aquí lo que ha habido es concretamente un mensaje de disciplinamiento para toda la sociedad. Van a hacer lo que quieran, y de la forma que quieran, y no te van a respetar. Es eso lo que está diciendo, desde el presidente Macri hasta el último de sus secretarios y ministros. Y por último, en ese contexto, el juzgado lo llama indagatoria, el juzgado le imputa la tenencia de las armas y el acopio de las municiones, por eso es 189 bis del Código Penal, párrafo segundo, párrafo tercero, les imputa eso con el absurdo, además, de que a uno de los que le imputa, concretamente Axel, no vive en el lugar donde están las armas. ¿Qué tenencia puede tener alguien que no tiene su custodia? Porque él vive en la calle Nazca, lo acreditamos, se llevó el pago del servicio de cable a nombre de él, se llevó el pago de servicio de expensas a nombre de él, se llevó el comprobante de la FIP a nombre de él. Ayer pedimos la excarcelación y el juez rechazó las 2 excarcelaciones. Pero no es una situación definitiva, claro, porque en honor a la verdad, ahora lo que tiene que hacer el juez es resolver la situación procesal de estos 2 chicos. Y cuando resuelva la situación procesal de estos 2 chicos, tiene que decir qué hace con su prisión. Porque ahora los tienen, como Doro Pi, a punto de ser derivados a una unidad penitenciaria. Y estamos hablando de 2 inocentes de 26 y de 23 años que han cometido el enorme delito de salir a decir que son musulmanes, que son argentinos, que son árabes, y que están orgullosos de esa condición, que por supuesto está muy lejos de ser la de un terrorista. Esta mañana hubo otro episodio, ya no del juzgado de Sebastián Ramos, el juzgado 2, Secretaría 3 de Comodoro Pi, sino otro episodio vinculado a una situación parecida que no tiene que ver directamente con nuestra causa, pero que proviene del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Hicieron exactamente lo mismo en la casa de un familiar que se encuentra acá en la mesa. Por acá. Es clarísima la persecución que han desatado contra nosotros.
deben saber que no nos van a doblegar, deben saber que no nos van a asustar y deben saber que no vamos a parar hasta que los dos chicos estén en la calle y el nombre y la dignidad, de esta comunidad de Floresta no puede ser mancillada por aquellos que no tienen atributos morales, ni siquiera para dirigirnos la palabra como el gobierno nacional. Nada más, muchas gracias.